Austria, 2 de marzo de 1998. Para cualquiera un día como cualquier otro. Para una niña de 10 años, una mañana que comenzó con la rutina de siempre, despertarse temprano, prepararse para ir a la escuela y salir de casa con su mochila al hombro. Pero ese día, Natasha Kampusch nunca llegó a clases. Ese día, su vida cambió para siempre. La historia de Natasha no es solo un caso de secuestro. Es una de las historias de cautiverio más perturbadoras y aterradoras de los últimos tiempos. Una historia que expone los rincones más oscuros de la mente humana, los errores de la justicia y, sobre todo, el increíble poder de la resistencia. Pero antes de adentrarnos en el infierno que vivió durante 8 largos años, es necesario entender quién era ella antes de convertirse en un nombre conocido en todo el mundo. Natasha Kampusch creció en una familia de clase media en Viena. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por conflictos familiares. Sus padres, Brigitta Sirny y Ludwig Koch, atravesaban una relación difícil que terminó en divorcio. Aunque Natasha vivía con su madre, tenía contacto ocasional con su padre, lo que la hacía dividirse entre dos mundos, ninguno completamente estable. A pesar de todo, Natasha era una niña inteligente y reservada. Su mundo giraba en torno a los estudios, sus libros y su imaginación. No era de esas niñas extrovertidas que destacaban en la escuela, sino más bien una observadora silenciosa del mundo que la rodeaba. A menudo se sentía sola, atrapada entre las discusiones de los adultos y la sensación de no encajar del todo en ningún lugar. Para muchos, su vida pasaba desapercibida. Era una niña común en una ciudad europea, una más entre miles de estudiantes que caminaban por las calles rumbo a la escuela. Nadie podría haber imaginado que, en cuestión de horas, su historia se convertiría en una de las más escalofriantes de Austria. Aquella mañana, como cualquier otra, Natasha salió de casa con el uniforme escolar y una pequeña mochila. Había tenido una discusión con su madre, una de tantas que parecían marcar su relación. Tal vez por eso salió con el ceño fruncido, caminando con prisa por las calles frías de Viena. El trayecto hasta la escuela no era largo, apenas unos minutos caminando por un barrio tranquilo. Sin embargo, esa rutina diaria se rompería de la manera más inesperada. Cuando Natasha pasó por una calle poco transitada, un hombre la observaba desde un vehículo blanco. Un instante de descuido, un momento en el que nadie más estaba mirando. La niña nunca llegó a la escuela, nunca más fue vista por sus compañeros de clase. Y, en cuestión de horas, su rostro comenzó a aparecer en los noticieros acompañado de una pregunta aterradora. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que la respuesta a esa pregunta tardaría 8 años en llegar. Las primeras horas tras la desaparición de Natasha Kampusch fueron críticas. Su madre, Brigitta Sirny, notó de inmediato que algo andaba mal cuando su hija no regresó a casa. Llamadas desesperadas a la escuela, a vecinos, a familiares. Nadie sabía nada. La angustia se convirtió en pánico cuando quedó claro que Natasha nunca había llegado a clases. La denuncia fue inmediata y la policía comenzó la búsqueda con rapidez. Se movilizaron agentes, se trazaron rutas posibles, se interrogaron testigos. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco del caso. El rostro de Natasha apareció en noticieros y periódicos de toda Austria. Una niña de 10 años, desaparecida en pleno día, en una zona urbana. Era imposible que se hubiera esfumado sin dejar rastro. La noticia estremeció al país. La imagen de una niña inocente, con sus ojos grandes y su expresión seria, se convirtió en un símbolo de la incertidumbre. La pregunta resonaba en cada rincón. ¿Dónde está Natasha Kampusch? La desesperación de su madre fue palpable. Exigía respuestas, presionaba a la policía, suplicaba información. Pero con cada día que pasaba sin avances, la esperanza comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, hubo una pista clave que,
De haberse seguido correctamente, habría cambiado la historia. Un testigo había visto un vehículo sospechoso cerca del lugar donde Natasha desapareció. Un vehículo que coincidía con la descripción de una furgoneta blanca perteneciente a un hombre llamado Wolfgang Psychlopill. La policía identificó a Psychlopill como un posible sospechoso y lo entrevistó. Lo interrogaron en su casa, el mismo lugar donde, en ese preciso momento, Natasha estaba encerrada en un diminuto sótano de 5 metros cuadrados. Pero algo salió terriblemente mal. Psychlopill era un hombre meticuloso, calculador. Había planeado cada detalle de su crimen y sabía exactamente cómo comportarse. Durante el interrogatorio, respondió con calma, sin contradecirse, sin mostrar nerviosismo. Aseguró que no tenía nada que ver con la desaparición y al no encontrar pruebas en su contra, la policía lo descartó. No registraron su casa, no revisaron su sótano, no insistieron. El error fue monumental. El hombre que buscaban estaba justo frente a ellos y lo dejaron ir. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Con el tiempo, la cobertura mediática comenzó a disminuir. Austria pasó de la conmoción inicial a la resignación. Sin pruebas, sin pistas concretas, el caso parecía haberse enfriado. ¿Cómo era posible que una niña desapareciera sin dejar rastro durante tanto tiempo? Las teorías comenzaron a surgir. Algunos creían que Natasha había sido secuestrada por una red de tráfico de menores. Otros insinuaban que tal vez había sido asesinada y su cuerpo nunca sería encontrado. Nadie imaginaba que, mientras tanto, a tan solo unos kilómetros de distancia, en el sótano de una casa aparentemente común, Natasha Kampusch seguía viva. En la oscuridad, en el silencio, olvidada por todos, excepto por su captor. El aire estaba denso, el espacio reducido, apenas 5 metros cuadrados de hormigón que se convertirían en su mundo. Cuando Natasha abrió los ojos después del secuestro, se encontró en completa oscuridad. No había ventanas, no había ruido exterior, solo el sonido de su propia respiración y de vez en cuando los pasos de su captor moviéndose por la casa. En el primer día la confusión se mezcló con el miedo. Intentó entender dónde estaba, intentó gritar, pero no hubo respuesta. La puerta, gruesa y sellada con precisión, aislaba todo sonido. Gritar no tenía sentido. Estaba sola. Wolfgang Psychlopill no tardó en imponer sus reglas. Le dejó claro que su vida dependía de él. «Si intentas escapar, te mato», le dijo con frialdad. No levantó la voz, no se mostró agresivo, solo lo dijo como un hecho irrefutable, y Natasha entendió que no tenía opción. El secuestro no fue solo un acto físico, fue el inicio de un sometimiento psicológico meticuloso. Psychlopill no solo quería una prisionera, quería control absoluto. Durante los primeros días, limitó su comida, reduciendo sus fuerzas al mínimo. La dejaba en la oscuridad durante horas, sin decirle cuánto tiempo había pasado, hasta que la noción del día y la noche se volvió confusa. Pero lo más aterrador no era el encierro, sino la manera en que su captor moldeaba su realidad. Con el tiempo, le permitía pequeñas concesiones, un poco más de luz, una manta para el frío, una conversación breve, no por compasión, sino como parte de su estrategia. Al hacerla depender completamente de él, Psychlopill creó un lazo distorsionado donde él era su único contacto con el mundo exterior. Su mundo se redujo a esa celda de concreto, a las visitas de su captor, a la incertidumbre de si algún día saldría de allí. Cada acto de resistencia era castigado con aislamiento y restricciones más severas. Natasha aprendió que la obediencia significaba menos dolor. Aprendió a medir sus palabras, a no desafiarlo, a leer cada gesto de Psychlopill para anticipar su humor. Con cada día que pasaba, su voluntad era puesta a prueba y la idea de escapar se volvía más borrosa. En el exterior, el mundo seguía girando,
la gente seguía con sus vidas y la policía buscaba a una niña que ya nadie sabía si seguía con vida. Pero en ese sótano, el tiempo se había detenido. 8 años de oscuridad acababan de comenzar. Los años pasaban y la relación entre Natasha y su captor se transformaba en algo más difícil de definir. No era una simple dinámica de víctima y verdugo. Era una guerra silenciosa en la que Ciclopil exigía sumisión absoluta y ella, en su interior, se negaba a ceder por completo. La mente humana es extraordinaria cuando se trata de adaptarse a lo imposible. Al estar privada de cualquier contacto externo, Natasha no tenía referencias sobre el paso del tiempo ni sobre lo que sucedía en el mundo más allá de aquellas paredes. Su única fuente de información era él. Sus palabras se convirtieron en la única realidad a la que podía acceder. Y cuando una persona es sometida a este tipo de aislamiento extremo, su percepción de lo que es normal cambia de manera inevitable. Pero lo que Ciclopil nunca entendió es que Natasha no se rompió por completo. Aprendió a jugar su propio juego, a medir sus respuestas, a moverse con cautela en ese tablero donde cada error podría costarle la vida. Nunca confió en él, aunque a veces tuviera que fingirlo. Ciclopil, obsesionado con el control, quería más que una prisionera. Quería una especie de compañera obligada, alguien que dependiera de él hasta el punto de no concebir un mundo sin su presencia. En algunos momentos la trataba como una niña que necesitaba protección, en otros como una esclava que debía obedecer sin cuestionar. Esa contradicción se convirtió en la base de su dominio. Sin embargo, lo que más disfrutaba no era solo tener a Natasha encerrada. Era el poder de decidir cuándo le daría una ilusión de libertad. No era suficiente con mantenerla en la oscuridad. Necesitaba que entendiera que, si veía la luz, sería porque él lo permitía. En ocasiones, la dejaba subir al piso superior, la dejaba mirar por la ventana, pero siempre bajo una advertencia mortal. Si intentas escapar, te mato. Ese era su mayor castigo, hacerle creer que tenía opciones cuando, en realidad, no tenía ninguna. El paso de los años no hizo que Natasha se resignara por completo, pero sí la obligó a desarrollar una resistencia interna. Encontró formas de mantenerse cuerda en medio del encierro. Se aferró a su propia mente, a sus pensamientos, a los recuerdos que aún conservaba, porque había algo que Ciclopil no podía controlar, su voluntad de sobrevivir. Y en algún lugar de su mente, un pensamiento seguía presente, aunque enterrado bajo el miedo y el tiempo perdido. Algún día, encontraría la forma de salir de allí. El dominio de Wolfgang Ciclopil sobre Natasha Kampusch se basaba en el miedo, en la privación y en el control absoluto. Durante 8 años había conseguido que su víctima viviera bajo sus reglas, que respirara solo cuando él lo permitía. Pero incluso el secuestrador más meticuloso puede cometer errores, y el suyo fue fatal. Ciclopil, convencido de que Natasha jamás intentaría escapar, había comenzado a confiar más en su propia seguridad. Con el paso del tiempo, le permitió realizar pequeñas tareas dentro de la casa. Barrer, limpiar, incluso cocinar. Eran privilegios que no significaban nada para una persona libre, pero para ella eran una señal de que la rutina estaba cambiando. Y un cambio, por mínimo que fuera, era una oportunidad. El 23 de agosto de 2006, esa oportunidad llegó. Ciclopil la había obligado a limpiar su automóvil en el patio delantero. A diferencia de otras veces, él no estaba a su lado supervisando cada movimiento. Estaba distraído, hablando por teléfono. Por primera vez en 8 años, Natasha vio una posibilidad real de escapar. El momento decisivo llegó en cuestión de segundos. Se alejó sigilosamente, midiendo cada paso. No corrió de inmediato. Si lo hacía y él la veía, su castigo sería brutal. Pero cuando se aseguró de que su captor estaba absorto en su conversación, salió corriendo con todas sus fuerzas.
No miró atrás, no pensó, solo corrió. Descalza, con el corazón golpeando su pecho, llegó hasta una casa cercana y comenzó a golpear desesperadamente la puerta. Una mujer atendió. Natasha, temblando, con la voz quebrada por la falta de aire, dijo su nombre por primera vez en años. «Soy Natasha Kampusch. He escapado de mi secuestrador». La noticia explotó en minutos. La policía llegó, la protegieron, la identificaron. El caso que Austria había olvidado durante casi una década había dado un giro inesperado. La niña desaparecida de 1998 estaba viva. Mientras tanto, Wolfgang Psychloppil entendió lo que había sucedido. Su dominio absoluto se desmoronó en un instante. Ya no era el amo y señor de su prisionera, ya no era el arquitecto de su pequeña realidad. Lo único que le quedaba era enfrentar las consecuencias. Pero no lo hizo. Horas después, mientras la policía lo buscaba, Psychloppil tomó la única salida que le quedaba en su mente. Se arrojó a las vías del tren y terminó con su vida. ¿Fue culpa? ¿Fue miedo? ¿O simplemente no podía soportar vivir en un mundo donde ya no tenía el control? Natasha Kampusch había sobrevivido a 8 años de cautiverio, pero su historia no terminaba con la muerte de su captor. Ahora enfrentaba un nuevo desafío: regresar a un mundo que había seguido adelante sin ella. Cuando Natasha Kampusch salió de su cautiverio, el mundo ya no era el mismo. 8 años atrás, había sido una niña de 10 años con una mochila al hombro y una vida por delante. Ahora, con 18, se encontraba en un universo completamente diferente, uno que había seguido girando sin ella. El impacto mediático fue inmediato. Su caso, que había permanecido en las sombras por casi una década, se convirtió en la noticia del momento. Todos querían saber cómo había sobrevivido, qué había vivido, qué le había hecho su captor. Pero lo que más querían saber era algo aún más perturbador. ¿Por qué no intentó escapar antes? El juicio mediático fue despiadado, en lugar de centrarse en su resiliencia o en la brutalidad de su captor. La atención se desvió hacia su actitud. Se analizaban sus gestos, su tono de voz, su aparente falta de emoción. No lloró ante las cámaras, no mostró la desesperación que muchos esperaban ver en una víctima. Y eso desconcertó a la opinión pública. Los medios la diseccionaron de todas las formas posibles. Algunos la retrataron como una heroína, una joven increíblemente fuerte que había logrado escapar del infierno. Otros, en cambio, comenzaron a sembrar dudas. ¿Y si no quería escapar? ¿Y si en el fondo había desarrollado un lazo con su captor? Aquí es donde la historia de Natasha se volvió aún más polémica. El concepto de síndrome de Estocolmo flotaba en el aire. Se decía que, después de tanto tiempo en cautiverio, había terminado desarrollando una conexión emocional con Psychloppil. No era cariño, no era amor, pero sí una forma de dependencia. El problema es que ella nunca aceptó esta narrativa. Nunca se vio a sí misma como una víctima pasiva. Nunca se identificó con esa etiqueta. Años después, en entrevistas y en su autobiografía, explicó lo que muchos no entendían. Sí, estuvo secuestrada. Sí, sufrió abusos psicológicos, pero siempre supo quién era su captor y quién era ella. Nunca lo justificó, nunca lo perdonó. Pero eso no bastó para acallar las dudas. Cuando se reveló que, tras su muerte, había adquirido la casa donde había estado encerrada, la polémica se encendió aún más. Para algunos fue un acto incomprensible. Para otros, la explicación era simple. No iba a permitir que la casa cayera en manos de alguien que la convirtiera en un espectáculo macabro. Natasha Kampusch nunca buscó encajar en la idea de víctima que el mundo quería ver en ella. Y eso la convirtió en una figura divisiva, alguien que, en lugar de inspirar lástima, incomodaba. Porque su historia, lejos de ser una simple narración de horror y rescate, desafiaba las expectativas. Había sobrevivido. Pero sobrevivir no significa que el pasado desaparezca.
El caso de Natasha Kampusch no es solo la historia de un secuestro, es una prueba de lo que significa la resistencia humana en su forma más extrema. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea entre la libertad y el cautiverio, y de cómo la mente puede adaptarse incluso a las circunstancias más inhumanas para sobrevivir. Los efectos de un encierro prolongado van más allá de lo físico. La privación de la luz solar, la falta de interacción con otras personas, el miedo constante y la manipulación psicológica dejan cicatrices que no desaparecen con la libertad. Hoy, Natasha Kampusch es un símbolo, no de fragilidad sino de fortaleza. Su historia no es solo un relato de horror, sino una prueba de que la mente humana puede encontrar la forma de resistir, incluso cuando parece imposible. Y esa es la verdadera lección de este caso.